vamos a nuestras oficinas del centro de Medellín, donde atendemos los casos del derecho. Hasta ahora está nuestro colega John Jairo Duque Rico desde nuestra oficina en el centro de Medellín. Doctor John Jairo Duque Rico, buenas tardes, ¿cómo me le va? Juan Carlos, muy buenas tardes a usted, a todo su equipo de trabajo y a sus seguidores. Lo veo con muy buen equipo de comunicaciones, con buen micrófono, con todo. ¿Está usted en la jugada? Claro, Juan Carlos, y la palabra que está de moda, nos estamos reinventando. Reinventando. Reinventando porque nos pasó un cacharro en estos días y qué bueno que John Jairo lo comente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de las audiencias virtuales? Porque en esas audiencias virtuales tenemos que estar los abogados, tenemos que estar a veces con los testigos, obviamente con la parte defendida y de repente involucrarlo también en esa sesión virtual por celular o por computador. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque ya casi no va a haber ya audiencias presenciales. Juan Carlos, ha sido un poco difícil porque realmente acostumbrar a la gente a la tecnología, a veces esa transición es a veces difícil, la gente se resiste a veces al cambio, pero yo creo que el cambio para mejorar siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno, pero pasaba, a usted no le ha pasado que entonces en la audiencia está en pantaloncillos y se para a buscar algo, como le dijo una juez, vea, por favor, si va a ir si está en pantaloncillos, cámbiese, o si va a comer, por favor, apague la cámara, que ha pasado Cla- muchas anécdotas, esto está Sí, complicado. sí, muchas anécdotas, inclusive pues ya hay varios, como le dirá, recomendaciones de que cuando uno hace una diligencia de esas, pues de estar en disposición para ello y no realmente como hay veces lo estamos haciendo desde la casa, entonces hay veces que estamos muy relajados, pero a veces pasan esas anécdotas, como usted lo acaba de decir. Bueno, entremos en materia. Hay unas decisiones muy importantes en materia de jurisprudencia que permitiría que muchas personas que no lograron la pensión de sobrevivientes, óigase bien, pensión de sobrevivientes, fallece, una cosa es cuando fallece el pensionado, otra cosa es cuando fallece quien hacía aporte a esa pensión, y hay un cambio que la jurisprudencia ha traído sumamente importante para muchas mujeres y hombres que probablemente no llegaron a tener esa pensión de sobrevivientes del esposo, la esposa o el compañero o compañera cotizantes, porque se decía que tenía que haber una convivencia de 5 años antes del fallecimiento del causante. Ya la jurisprudencia abrió una puerta y dijo, no, no tienen que ser 5 años. Así que muchas personas que de pronto reclamaron y no les consiguieron esa pensión, hoy habría una puerta abierta para que puedan reclamar esa pensión. ¿Cómo es el tema, doctor John Jairo? Claro, Juan Carlos, es una decisión muy importante que se fue ahora en el mes de junio de este año, donde, primero es que el requisito de pensión de sobreviviente es que cuando la persona haya fallecido, el cónyuge o el compañero permanente haya convivido un mínimo de 5 años, pero no había diferencia si el que moría era un pensionado o un afiliado. Entonces, esta sentencia es muy importante porque ya hizo la diferenciación, es decir, que esos 5 años de que se exigen de convivencia como mínimo solamente es para el pensionado y no para el afiliado. Es decir, lo que nos dice la nueva sentencia es que si cuando muere un afiliado no se exige ese requisito, entonces no hay un tiempo mínimo. Entonces yo puedo llevar 8, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses o un año y puedo reclamar mi pensión de sobreviviente cuando el que muere es un afiliado y no un pensionado. Bueno, le voy a poner un caso, doctor John Jairo, para que la gente nos entienda. A nosotros, yo he escuchado muchos casos de personas que dijeron, hombre, mi compañero o mi esposo, no, el esposo no, mi compañero falleció, o yo me casé apenas hace un año y mi esposo falleció. Le decían, no tiene derecho a la pensión, tenía que haber convivencia de 5 años. Ya no. O sea, esas personas que tuvieron esos escenarios hace 4, 3 años, 5 años, no dicho, de cuánto tiempo hacia acá, a quienes les negaron esa pensión de sobrevivientes, podrían no reclamarla. Sí, Juan Carlos, hoy se podría reclamar esa pensión, es decir, el que el día de hace un año, 2 años, años atrás Ajá, le dijeron, 5 años. no, no le tiene derecho porque no alcanzó a acreditar el requisito de los 5 años de convivencia. Hoy se puede acercar a la pensión de sobreviviente porque hoy por un cambio jurisprudencial tienen derecho estas personas a reclamar una pensión de sobreviviente. Pero es una excelente noticia, doctor John Jairo, porque muchas personas, hay miles, diría yo, de personas que están en esas condiciones, de Claro. mujeres y hombres que se casaron y al poquito tiempo falleció el cónyuge o que se fueron a vivir. Además que la sentencia tiene algo muy bonito y es que dice que se entiende como familia y convivencia no el tiempo, sino la condición, la voluntad de ser. Expliquemos eso.
Claro, Juan Carlos, es que en la convivencia ya, ya eso fue un concepto más amplio que ha tratado la misma Corte, tanto la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que no es la simple que hay que vivir bajo el mismo techo, que tiene que vivir 2 años como lo traía primero la norma, que solamente a partir de 2 años se presumía que había, a ver, la norma dice que a partir de los 2 años se presume la sociedad patrimonial y lo hicieron por analogía también la convivencia, pero no, ya la convivencia es más el ánimo, la ayuda mutua, todo eso y no solamente vivir bajo un mismo techo, no, o Vea, estar casa. un ejemplo. Pedro Pérez se fue a vivir se fue a vivir con una muchacha. Pedro Pérez estaba haciendo aportes a pensión. Se fueron a vivir hace, ¿qué? 2 meses. Fallece Pedro Pérez. La compañera puede ir a reclamar pensión de sobreviviente hacia ella que Claro, estaba conviviendo con él 2 meses. claro que sí, Juan Carlos. Según la nueva sentencia, puede. Solamente con Hay que dar la acreditar pelea. que no, que hay que acreditar de ese compañero permanente que quedó, Sí. que realmente convivían como pareja, que había una ayuda mutua, que el ánimo siempre fue de pareja, de formar una familia. Eso es lo que cuenta, porque yo puedo vivir con alguien 2, 3 años, pero nunca fue mi ánimo de conformar una familia, ni hubo ayuda mutua, simplemente cada quien por su lado. Eran Si se amiguitos. enfermaba, yo no asistía, todo ese cuento. Entonces, eso es lo que hay que acreditar, realmente eso es lo que representa la convivencia. Es que hay muchas personas, doctor John Jairo, y esto es que bueno que la gente tomara atenta nota de esto, porque pues lo primero decir que ya estamos dando las citas en la oficina. En este momento el doctor John Jairo está en la oficina del centro de Medellín. Para pedir las citas simplemente llamar al 444-5314, 444-5314. Estamos haciendo, digamos, una priorización de ciertos temas porque hemos tenido mucho trabajo acumulado, pero ahí vamos evacuando. Ha habido mucha gente que de repente convivieron 4 años, no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes. Convivieron 4 años y 7 meses, no tenían los 5 años, se negaba la pensión de sobrevivientes. Eso era un tiempo muy riguroso porque era lamentable que el cotizante o el aportante a pensión, de repente la compañera quedara sin ninguna protección porque no cumplía esos 5 años. A mí me parece que lo que trae la sentencia es bien importante y despertar la gente porque mucha gente dirá, es que yo, doctor John Jairo, recibí lo que dejó mi compañero, la indemnización sustitutiva. Así haya recibido la indemnización sustitutiva, podrá acudir nuevamente a demandar, porque tendrá que ser con demanda, obviamente. Claro, Juan Carlos, no solo la indemnización sustitutiva, si le negaron todo. Recordémosle a los seguidores que la indemnización sustitutiva o la devolución de saldo no es óbice para reclamar la pensión de sobreviviente. Es decir, si usted tiene derecho a la pensión de sobreviviente, habrá una compensación de la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, pero eso no significa que pierde el derecho a reclamar su pensión de sobreviviente. Muy bien, entonces la invitación, ¿cuál es para todos los televidentes que tengan, a ver, qué requisitos debe tener la persona para hoy ir a reclamar una pensión de sobrevivientes cuando se la negaron en su momento? Porque muchos, ¿y si demandaron qué? Esa es otra situación. Supongamos que alguien demandó y perdió, y como no se puede demandar por los mismos hechos, ¿cómo haría esa persona que ya había demandado? ¿Qué se le ocurre a usted, doctor John Jairo? Porque apenas estamos haciendo digamos, toda la construcción jurídica para empezar a defender a estas personas y ayudarlas con estos temas. Claro, Juan Carlos, una de las excepciones a la cosa juzgada es un cambio jurisprudencial. Y eso es muy Esa es una importante. excepción. Eso es una pelea que hay que dar. Lógico, pues, que no va a ser fácil, pero hay un camino que se puede explorar, que es que no hay cosa juzgada toda vez que fue un cambio jurisprudencial y estamos hablando de un derecho fundamental, que es a la seguridad social, a una pensión de sobreviviente. Y que además no prescribe, ¿no? No El derecho a una prescribe, pensión por no eso. prescribe. O sea, no prescribe es que no hay tiempo, no hay un tiempo límite para reclamar. ¿Qué requisitos necesita hoy la persona? Por aquí me dice Olga Lucía Mazo Aramillo. Yo, ya entiendo que ella está en esa circunstancia. Si Olga Lucía Mazo Jaramillo está en esa circunstancia, ¿qué tiene que llevar? Primero, pues pedir la cita en la oficina, que en el 444-5314, ahí está el teléfono en pantalla. Pero, ¿qué requisitos, qué papeles tiene que llevar para nosotros analizar el caso y mirar la viabilidad? Juan Carlos, requisitos, solamente ser compañero permanente. ¿Cómo se acredita esta situación? Con testimonios, con fotos, con muchas, en Colombia afortunadamente no hay una tarifa legal a nivel probatorio. Afiliación Entonces, a la todo, seguridad social.
todo lo que pueda servir para yo demostrar que fui compañero permanente. Mis vecinos me sirven, que digan que acreditó, sí, ellos vivieron allá como pareja o como compañeros permanentes 1 año, 2 años, siempre se veían juntos. Bueno, aquí esencialmente siempre se ha ido por los testimonios, porque a veces la afiliación a la seguridad social no es suficiente, porque vemos aquí en Colombia que afiliamos a una esposa o a una compañera permanente a la Para seguridad hacerle el social favor. y no la volvemos a retirar. Entonces Ah, a bueno, veces también pasa no eso. es suficiente, pero también sirve. No significa que no sirva, no, todo sirve para demostrar esta situación de compañero permanente. Y si es sería el acta de matrimonio o el registro de matrimonio y el testimonio o todas las pruebas que se le ocurra a una persona, demostrar de que yo seguía conviviendo O el con esa persona. extrajuicio. El Extrajuicio de extrajuicio también. notaría. Sí, en los fondos exigen el extrajuicio, pero realmente en el fondo, tanto sea en el público o en el privado, lo único que exigen es una declaración juramentada de la persona, del que está reclamando, testigos. Es lo único que Y, exigen. y otra cosa importante, supongamos que esa pareja también para demostrar la convivencia, que tenían un crédito juntos, habían comprado un carro y lo estaban pagando entre los dos, o un apartamento, un inmueble, qué sé yo, que a veces uno compra con la pareja, uno compra cosas en común porque la capacidad de ingresos no alcanza, entonces piden que dos personas estén pagando un crédito. O sea, hay muchas maneras de demostrar esa convivencia y creo que es una muy buena noticia, doctor John Jairo, porque cuántas mujeres y hombres estarán hoy con dificultades económicas porque su compañero o compañero fallecieron, eran aportantes al sistema. No estamos hablando del pensionado que murió, no, el pensionado no. Estamos hablando de quien hacía aportes al sistema. Estamos hablando de quien hacía aportes a fondos privados y colpensiones o solo colpensiones. Aclaremos eso también. No, eso es para cualquier fondo. Para cualquier Incluso, fondo, muy bien. y incluso para el antiguo Cajanal, cualquier Ajá. fondo de pensiones, sea extinto el fondo o esté en este momento, cualquier fondo, sea privado o público. Lo que pasa es que hay que dar una explicación por qué habían puesto como requisito los 5 años antes. Porque llegaba, cuente la historia, doctor John Jairo, lo que pasaba mucho, de pronto la jovencita que llegaba y se buscaba ya el veterano, con el ánimo de saber que ya el veterano pronto iba a colgar los guayos y terminaba esa joven gozando de una pensión y entonces empezaron a decir, un momentico, acá hay como se dice, un tema fiscal muy complicado porque se estaba pensionando mucha joven y decían que había como un oportunismo y una cosa ahí. Expliquemos eso. Claro, Juan Carlos, lo que pasa es que hubo una costumbre en un tiempo en Colombia Ajá. que había una persona de avanzada edad, un pensionado de 70, 80 años, y ver que ya se iban a morir, que estaban muy cerca de la muerte, decían, yo esa pensión no la quiero dejar perder. Entonces se Ya. casaban con una joven Con la y empleada de la casa. automáticamente no, a los días quedaba pensionada la joven cuando realmente no hubo una convivencia, no hubo un hogar, no hubo una familia allí. Entonces defraudan Ajá. el sistema. Incluso ese Eso. punto lo toca esta nueva sentencia, que por eso dice, es que una cosa es el pensionado y se sigue ese requisito de los 5 años, se sigue exigiendo para que el que muere sea un pensionado, para proteger el sistema y no defraudarlo. Lo siguen. Y por eso esa diferenciación, venga, es que una cosa es el pensionado, otra cosa es el afiliado. El Claro, afiliado entonces hay que apenas. aclarar eso. Quien vaya a reclamar hoy esa pensión de sobrevivientes no puede hablar del pensionado que falleció. Una cosa es el pensionado y otra cosa es el quien hacía aportes al sistema. Quien hacía, o sea, quienes tengan la condición, aquí me dice Osvaldo Cárdenas Mesa, muy buen tema para demandar a quienes les negaron la pensión de sobrevivientes. Esa es la invitación que estamos haciendo, don Osvaldo, y lo estamos haciendo desde nuestra oficina con nuestro equipo de abogados y por eso quise invitar hoy al doctor John Jairo Duque Rico, porque ya estamos trabajando full, obviamente con las normas de bioseguridad, porque hay mucha gente. Revisen el vecino, la vecina que ve, tu esposo falleció, tu compañero falleció, él hacía aportes al sistema, no le dieron la pensión de sobrevivientes, no importa que haya demandado, podemos demandar porque hay una excepción y es que exista una jurisprudencia que diga algo nuevo y en este caso tenemos ese elemento para poder demandar o reclamar. Bueno, Juan, y déjame contar que las buenas noticias en pensiones no es solo esta. Hay otra ¿Cuál otra? sentencia Cuente a ver. muy importante y muy buena de los hijos de crianza. Le acaban de reconocer que los hijos de crianza también tienen derecho a la pensión de sobreviviente. Es decir, antes de esa sentencia negaban las pensiones, toda vez que el artículo 46 no tenía sino como beneficiarios a hijos o adoptivos
o hijos biológicos. Y esa sentencia hoy puso de presente que también entrarían los hijos de crianzas como beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Oiga, pero una excelente noticia porque además de una sentencia que se dio a través de tutela en Bogotá, si no estoy mal, o en Cundinamarca, donde se decía que un nieto tenía derecho a la pensión de sobreviviente del abuelo, pues aquí ya esta sentencia dice no solamente el nieto, sino que también aborda el tema del hijo de crianza, es decir, el joven que usted lo levantó desde muy pequeño, se fue a vivir con uno, que hay muchas familias donde hay personas allí que se levantaron y quedaban como desprotegidos porque fallecía quien hizo las veces de padre, que además no hubo una adopción, simplemente lo criaron, pero no hubo una adopción ni siquiera a ese que nos estamos refiriendo, al hijo de crianza, pero que no fue nunca adoptado. Totalmente, es una adopción de hecho, como llama la jurisprudencia, Ajá. o de facto, pero es lo que usted dice, es un hijo que lo crié como mi bebé, como mi padre y yo como su hijo, pero nunca se hizo legalmente una adopción. Buena noticia. Entonces, noticias importantísimas. Pensión de sobrevivientes. Quienes hayan reclamado y no tenían los 5 años de convivencia, olvídense de eso. Hay una nueva jurisprudencia que nos dice que podemos hacer esa reclamación. Esa reclamación no es que usted se va a ir mañana a Colpensiones, a Colfondos o a Porvenir a reclamar porque no la van a dar de manera voluntaria. Toca hacer una acción judicial. Lo más probable, tenemos que hacer el derecho de petición, de repente ya presentar la demanda. Ahí estamos nosotros, ahí está el teléfono en pantalla para que pidan la cita. Estamos de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde y empezar a revisar, empieza a recoger su documentación. Si tiene un fallo de demanda en contrario, tráigalo. Si tiene todo cómo acreditar la convivencia, así sea por poco tiempo, tráigala. Empieza a reunir todos esos elementos que yo creo que... Cuéntemos el caso, John Jairo, de lo que nos pasó con una señora de Santa Elena, que fue a la oficina. Cuente esa anécdota que es bien importante, que a veces no nos damos cuenta que hay una cosa, hay algo bueno para resolver. Bueno, Juan Carlos, y pasa mucho que es con lo mismo que acabamos de dar el caso de la pensión de sobreviviente, que había que exigir los 5 años. Hay gente que le niegan y se queda sin el tiempo y nunca vuelven a decir nada ni se vuelven a enterar. Anteriormente, la ley 100 exigía como pensión de sobreviviente al padre que tuviera una dependencia económica del hijo que murió total. En ese tiempo, estamos hablando hasta si no recuerdo mal, hasta el 2009, todas las pensiones que se reclamaron los padres y no demostraron una dependencia económica total de su hijo, les negaban la pensión de sobreviviente. Colpensiones, fondos privados, todo lo negaban. En el 2009 salió una sentencia de la Corte Constitucional, valga la redundancia, donde decía que la dependencia de los padres no tenía tal, podía ser parcial. No tenía que ser total, podía ser parcial. Con tal de que esa ayuda fuera significativa para el mínimo vital del padre. Entonces, detengámonos ahí. A mis padres, ellos vivían, por decir algo, en otra casa, pero yo les enviaba un recurso que era necesario para que ellos lo completaran, ese mínimo vital, porque la gente quiere el mínimo vital, el salario mínimo. No, lo que necesita una persona para vivir efectivamente, que ese aporte que yo hacía a mis padres fuera para ellos ese mínimo vital. Entonces había ahí como una discusión de que no podía ser un mínimo vital relativo, pues, o es una ayuda relativa. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces ahora que lo que la ayuda sea significativa para ese padre o esos padres, porque no es solamente uno solo, es a los dos padres. Es decir, que yo cuando vivía le daba cierto dinero a mi mamá, 500,000 pesos o 300,000 pesos. Podrá ser muy poquito, pero cuando va en la realidad de mi padre, que era que con eso pagaba el arriendo o pagaba los servicios, para él era una ayuda muy significativa porque ya no la tiene y tiene que descompletar otra plata o sacar donde no hay o pedir a veces que le ayuden otros familiares para pagar o los servicios o el mercado, que con esa plata que yo le daba era que mercaba o pagaba servicios. Entonces eso es lo que se define a la jurisprudencia, de que haya una ayuda significativa. Entonces, para el caso concreto que usted dice, la anécdota que nos pasó en la oficina, una señora exactamente en el 2005 solicitó una pensión de sobreviviente de su hijo, se la negaron y se quedó así, no volvió a tocar el tema. El año pasado, en el 2019, se acercó a nuestras oficinas para solicitar la devolución de dinero o la indemnización sustitutiva en Colpensiones. Cuando nosotros revisamos, sí, claro, cuando nosotros revisamos el caso, le dijimos, no señora, usted tiene derecho a pensión.
Imagínese, Juan Carlos, que ni siquiera hubo necesidad de demandar. Con la reclamación administrativa, Colpensiones otorgó la pensión que en el 2005 negó, y hoy esa señora de 88 años, esa madre que en su momento, en el 2005 se la negaron, hoy goza de una pensión que le dejó su hijo. Porque la señora fue a nuestra oficina con otra intención, para que le devolvieran la platica de los aportes que tenía su hijo cuando falleció. Y cuando revisamos, no, pero señora, usted tiene derecho a la pensión. Y hoy la señora está feliz con la pensión en Santa Elena y no se la creía. Y la reclamación fue relativamente rápida. Sí, eso realmente duró más o menos como 4 meses, mientras que hicieron la investigación administrativa, y ella demostró Claro. que realmente sí, en ese momento de la muerte, sí dependía, no total, pero sí parcialmente de su hijo. Por eso es bueno ir donde los abogados, porque usted no se puede dejar guiar del vecino que es inquieto, sí, muy bueno y todo. Pero esa señora, si no hubiera ido a la oficina, nosotros no hubiéramos encontrado el detalle que otros, seguramente otras personas no encontraron. Nosotros nos dimos cuenta y nos ha pasado miles de veces situaciones que uno además se alegra mucho cuando uno puede conseguir que una persona que creía que había un derecho que estaba enredado, uno dice, no señor, no señora, usted tiene derecho. La invitación está ahí está la línea única. Doctor John Jairo, ¿cómo estamos con el tema de las citas? ¿Cómo vamos para irle contando a los televidentes para que no nos enredemos con eso? Muy bien, Juan Carlos. Diana es la que está al teléfono. Si no le contestan, insista. Nos tienen que tener un poco de paciencia porque estamos dando citas personales Ajá. espaciadas, entonces no era como primero que las citas estaban para el mismo día o máximo al otro día. Normalmente nos estamos demorando entre 4 y 5 días para dar una cita por el tema de la emergencia sanitaria que vimos en el Vea momento y la que cumplir pregunta los que, protocolos. claro, otra cosa importantísima, las citas que tienen que ver con temas pensionales no tienen costo. Las únicas que tienen costo es cuando sea de temas de sucesiones, derecho de familia o temas laborales. ¿Por qué? Porque nos toca hacer un esfuerzo adicional muy grande y son temas muy extensos. Entonces, hay un costo, pero es muy pequeño realmente. Pregunta Beatriz Salazar Duque. ¿La pensión de la señora de Santa Elena fue retroactiva de 2005? O sea, si le llegó retroactivo, la pensión más el retroactivo, creo que sí, ¿cierto, doctor John Jairo? Recordémosle a los seguidores que el retroactivo de la pensión, el derecho a la pensión como tal no Nunca prescribe, prescribe. pero el derecho a las mesadas pensionales sí prescribe cada 3 años. Es decir, cuando yo hago una reclamación de todos esos años, no me van a dar el retroactivo, me van a dar de los últimos 3 años. De los últimos 3 años. Entonces hubo un retroactivo, pero de Sí, los últimos 3 años, desde el momento en que se hizo la reclamación, se hizo hoy 27 de agosto, se corre 3 años hacia atrás, de esos 3 años hasta acá, cuando salga ya la determinación, dan un retroactivo. Porque lo que dice John Jairo, no prescribe, no caduca el derecho a la pensión, pero esas mesadas o esos recursos adicionales sí tienen unas prescripciones y una caducidad. ¿Correcto? sí, Juan Carlos. Juan Carlos, Bueno, me ahí deja dar están otra sí. otra Más buena noticias noticia. buenas, no, pero deje para mañana noticias, pero hágale pues. Cuente Bueno, a ver, no sé si usted recuerda, yo sí sé que usted recuerda, pero bueno, recordémosles a hágale a los ver. seguidores de del acuerdo 049, que era una norma que había antes de la ley 100 de 1993, que otorgaba la pensión, o esa era la norma que se regía con pensiones para otorgar pensiones, que otorgaba con 500 semanas o con 1000 semanas, 60 Ajá. años los hombres, 55 las mujeres. Régimen de transición. Régimen de transición. ¿Qué exigía esta norma? Decía 1000 semanas en cualquier tiempo Ajá. o 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años antes de cumplir la edad. Es decir, hombres Correcto. de los 40 a los 60 tenían que haber cotizado Ajá. 500 semanas. Y mujeres de los Mujeres 37 de los 35 a los a los 55. 55. Pero ¿qué exigía? Que todas estas semanas tenían que ser cotizadas, tenían que provenir del sector privado. Es decir, si yo fui servidor público, estas semanas no me las iban a tener en cuenta para esas 500 semanas. Ajá. Entonces la Corte Suprema siempre se ha sostenido en que esos tiempos no se pueden sumar para esas 500 semanas. La última Tiempos sentencia, públicos y privados no se podían eso, sumar. no se podían sumar para las 500 semanas o las 1000 semanas. Salió una sentencia nueva donde dice que ya sí se pueden sumar estos tiempos para las 500 semanas. Es decir, si usted fue servidor público y con ese tiempo puede sumar 500 semanas de los 35 a los 55 mujeres y de los 40 a los 60, hoy se ha permitido sumar esos tiempos para reclamar la pensión con 500 semanas, pero Pero, solo pero,
Pero haber cumplido requisitos hasta el 31 de diciembre de 2014, que fue cuando acabó Sí, la transición. Eso hay sí. que decirlo también. Es decir, que haya el régimen de transición, no esperó hasta el 31 de diciembre del 2014, lo acabo de decir, y que hayan tenido régimen de transición, es decir, ¿quiénes tenían régimen de transición? Las mujeres que tenían 35 años a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, al 1 de abril de 1994, y Ajá. hombres 40 años o 750 semanas o 15 años en años de servicio, perdón. El tema parece muy técnico, pero si lo analizan con cuidado, habría mucha gente que en su momento solicitó esa pensión por régimen de transición porque no podían, trabajaron en la gobernación, pero a la vez también fueron docentes en una institución privada y no podían juntar esas 500 semanas. Ya sí se puede. Entonces, así usted haya hecho la reclamación antes del 2014 y le dijeron que no, usted puede hoy decir, no, es que yo sí cumplía requisitos. Hoy cumplo los requisitos y si recibió algún recurso, lo que hacen es que lo pensionan, pero le cruzan de pronto lo que le devolvieron, o lo que le entregaron, me imagino que lo cruzan y se lo descuentan. Claro que sí, Juan Carlos, eso sucede. Muy buenas noticias, 3 excelentes noticias. El doctor John Jairo Duque va a estar compartiendo con nosotros periódicamente, va a estar con nosotros acá en Gran Ciudad resolviendo inquietudes jurídicas, así que aprovechen 3 escenarios, pensión de sobrevivientes para muchos a quienes se les embolató. Estamos hablando de pensión de régimen de transición con 500 semanas o 1000 semanas, tiempos públicos y privados, que mucha gente quedó colgada de la brocha. Y el tercer punto, lo recordaba usted, doctor John Jairo, ¿cuál era? Usted dio 3 buenas noticias, la de pensión de sobrevivientes. Pensión de sobreviviente para los hijos de crianza. Y los hijos de crianza. El hijo de crianza falleció el que hacía las veces de padre, nunca lo adoptaron, pero era casi que una persona por adopción por temas de hecho. De hecho que, hombre, lo levantaron toda la vida. Y el señor que falleció hacía las veces de papá de él y le daba el alimento, vivía con él. Ese hijo de crianza puede reclamar. Y hasta de pronto en algunos casos los nietos también, como ya algunas acciones de tutela lo han dicho. Así que es simplemente verificar aquí. Gran Ciudad.